Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobre. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un periodista, historiador y escritor que acaba de publicar su nueva novela, su primera novela, Gordon. Mario, ¿qué podés contarnos de nuestro invitado de hoy? Buenas noches. La historia cercana comienza su periplo de lejanía paulatinamente cuando ella se llena de recuerdos familiares, de pasiones maceradas y curiosidades insatisfechas, y comienza su derrotero de fantasías, de hechos que no fueron consumados, que la falaz memoria toma como ciertos. En ese plano, la historia torna el rumbo de lo anecdotario y lo ficcional, donde se mezcla la realidad más candente con el imaginario de lo que pudo ser y las cosas que la consecuente realidad negó. La novela, como arte de la ficción, se alimenta de ese caudal de memoria no convencional que llena los espacios no registrados de la historia de la humanidad hecha de hitos y verdades a ciegas. La novela, de lo cercano, sufre el devaneo de la gente que aún perdura recuerdos de lo que cree que sucedió y que la fuerza de las circunstancias le han permitido tejer sus propias vivencias noveladas. Hoy en esta noche de Letras y Corcheas nos visita un escritor e historiador de vasta obra con el cual poder dialogar sobre los caminos de la novela histórica de ficción. Buenas noches, Marcelo Larraqui. Es un placer poder contar contigo en nuestro programa. Hola Mario, buenas noches Hernán, muchas gracias por la invitación. Marcelo, después de escribir tanta obra sobre historia cercana, o sea, que abarca, podemos decir, los 70 años últimos de nuestra historia, ¿por qué este trabajo de ficción histórica? Bueno, creo que yo tenía como la matriz de no ficción, tenía los elementos, tenía un borrador bastante completo sobre lo que podría ser ya el embrión o un poco más que eso del libro de no ficción, pero intenté darle un vuelco narrativo, no tengo muy en claro exactamente, era una idea que se fue gestando. Y bueno, cuando ganó la idea, después me tomó un tiempo empezar a escribir. Como decías vos, me parece que permite rellenar algunos huecos e imaginar cómo hubieran sido. El tema es que el libro tiene que tener una coherencia interna, la ficción tiene que tener una... No importa ya el género a mí, no me importa.
si es novela documental, si es novela de no ficción. Me parece que la historia tiene que valer por sí misma, tiene que tener un peso específico muy fuerte, y para eso hay que investigar mucho además, no es inventar. Me parece que es mucho más potente una historia cuando se la inventa a partir de una investigación. El, ¿Cuánto te costó salir de ese esquema de redacción, de precisión extrema que tenemos los periodistas o los historiadores, donde cuando vamos a escribir un libro sabemos que nada puede ser, todo tiene que estar chequeado, todo tiene que estar controlado, y cuando escribís ficción tenés justamente esa licencia de decir, bueno, esto no lo tengo, escribo, o sea, lo creo yo para que cierre el libro. ¿Cuánto te costó a vos en tu forma de escribir el No, poder bueno, quebrar esa estructura que tenías tan sí, acostumbrada? claro, yo tenía como el esquemita ya preparado como para hacer un libro como hubiera sido López Rega o Galimberti o incluso cualquier otra biografía, pero hubiera sido más de lo mismo, que no estaba mal, pero no me hubiera probado en algo nuevo. Y me parece que el personaje lo permitía. Y además, hubiera sido muy difícil de hacer en no ficción el libro y además quizá no hubiera sido tan interesante. Eh, pero acá la diferencia es que yo no hice una no ficción rellenada con ficción. Yo hice una novela sobre una historia real, pero me permití todas las licencias de una novela. No es que yo Ujú. rellené huecos como ficción. Yo hice o intenté hacer una totalidad, es decir, un libro integral. Y lo presento como novela porque tiene todas las aristas de una novela. Y ya no importa, o al menos para mí, qué es verdad y qué no en el libro. Obviamente siempre está la pregunta que me hacen, ¿qué porcentaje de verdad? Ese tema yo ya me lo quité de encima. El tema es que fuera una verdad en sí misma, más allá de la ficción, ¿no? Sí, que atravesara la barrera de la ficción y la no ficción. Eh, y ese fue el objetivo. Después cuando tuve claro ese objetivo, todo fue más, dentro de la problemática de la novela, todo fue más sencillo. Eh, Cuando tuve la claridad de que iba a ser una novela y me la tenía que aguantar. Es decir, los problemas ahora eran los problemas de una novela, no eran los Ujú. problemas de ver cómo relleno un libro de no ficción con mi imaginación, digamos. Me decidí a hacer una novela y esta es la novela. Eh, la historia lo que tiene de bueno para los investigadores es que van a buscar causas y efectos. Es decir, si alguien empieza a escarbar la tierra y busca cosas, puede encontrar un hueso, esto, aquello, hitos, elementos, que hay que después unirlos. La historia no tiene elementos de unión ni de conjunción. Es un espacio abierto como de estrellas puntuales, en donde hay enormes espacios entre cada cosa, porque entre lo que hace una cosa, una persona, y termina de hacer, está lo que hizo la persona, y eso no se registra en la historia. Entonces ahí viene el trabajo, este novelado, no digo novelado, esta historia de esta forma de poder tener contactos entre cada punto. El hecho es, y lo veo, que por ejemplo en el caso de Gordon, esta novela en particular, uno debe meterse en la piel de Gordon. Uno dice, ¿cómo hace uno para ser Gordon? ¿Cómo? Porque uno puede decir, era un tipo malvado, era un tipo esto, aquello, ¿viste? Pero ¿cómo uno es? ¿Cómo uno se mete? ¿Cómo te has metido vos? Y eras Gordon. El que habla, se transmite, es Gordon. ¿Cómo se te metió adentro y se Bueno, adueñó de tu espíritu, Gordon? obviamente es muy difícil construir su propia voz, que tenía que ser mi voz o la voz de la novela, ¿no? Sí. Eh,
pero en base a distintos documentos, a distintas entrevistas, a una investigación fuerte, más o menos fui haciéndome la idea del personaje, ¿no? De cómo de qué hubiese dicho un delincuente, un criminal, de cómo hubiese gestado un robo a un banco, o de cómo hubiese actuado en determinada situación, y más que nada el recorrido también. A mí me gusta, igual no es, yo siento que es como también como una sinfonía, ¿no? Donde hay distintos instrumentos que son distintos personajes que también juegan en la novela, porque no es un delincuente solitario, digamos, se van dando situaciones en las que participan otros y con los que él tiene distintos tipos de relación. Entonces, y también descubrir un poco la máscara y la profundidad del personaje. Cuando es una máscara, es decir, un delincuente, en este caso, que tiene que aparentar la ficción de no ser un delincuente, también tiene esos dos niveles de quién es verdaderamente cuando roba y de quién simula ser en su faceta pública cuando no roba. ¿Y quiénes son los otros que lo acompañan? O sus jefes en algún momento. Y cómo actúan y qué quiere cada personaje y qué les interesa de él y qué puede él dar o recibir de los otros. Entonces hay como un mundo en sí mismo que hay que ir llevándolo para adelante y además crear otros personajes, ¿no? A mí hay otros personajes que me gustan mucho, que me deleitaban, digamos, hacerlo. Porque también yo tengo que pensar cómo piensa un policía bonaerense que investiga, o un agente de la Federal que viene del conurbano, un candidato a intendente que está tentado con meterse en la política o hacer justamente candidato a intendente y conseguir plata, el propio Acosta que había ido a Malvinas, es decir, hay que poner muchas situaciones en juego para escribir. Que bueno, si vos me preguntás cómo lo hice, bueno, nada. No, yendo para adelante con la historia, ¿no? La historia corre para adelante, no es una historia de sentimientos o son de sentimientos salvajes, porque los personajes por momentos son marginales, después son criminales, o parecen marginales, todos tienen una vida pública, empleos, o maneras de resolver la vida. Y después, como esa novela negra se va tornando cada vez más pesada, comienza a ser de a poco una novela política, ¿no? La novela política va ganando su espacio y es un choque de dos mundos, pero son dos mundos que cruzan el delito y la política de la época, que en el fondo, obviamente las motivaciones de uno y otro mundo son distintas, pero en el hecho en sí mismo, es decir, Gordon podría decir, está en una cárcel con un dirigente del ERP. Y Gordon podría decir, yo estoy preso porque robé un banco. Y el dirigente del ERP puede decir, bueno, yo también estoy preso porque robé un banco. Y los une la cárcel. Bueno, son dos mundos totalmente novedosos en términos narrativos que también me interesó descubrir, digamos. Que bueno, uno escribe lo que no sabe, ¿no? Lo que sabe no lo escribe. Marcelo, ¿qué fragmento de Gordon, de la novela de la que venimos hablando desde el comienzo del programa, podés compartir con los oyentes o sea, para que sientan lo que sentimos nosotros? Porque realmente es un libro que te va atrapando, que no lo querés dejar, que tiene una velocidad de escritura muy, muy vertiginosa, ¿no? Eh, para que entiendan un poco eso que sentimos nosotros. Bueno, no sé, hay una frase que a mí me gusta mucho, es solamente una frase que me gusta, voy a dar el contexto que no es tan interesante, pero me gusta un diálogo, es más, una línea me gusta
de lo que voy a leer. Pero le voy a dar el contexto, si no la línea no se entiende. Dice, cuando llegaron al puente Gop, poco antes de Arrecifes, Gordon le ordenó a Costa y a su amigo que agarraran sus armas y bajaran. Desaparecieron detrás de los arbustos con 2,38 largos pavonados. Gordon siguió 2 o 3 kilómetros. Detuvo el vehículo en un atajo al costado de la ruta. Le convidó un cigarrillo a Costa, a Maya, que no aceptó. Gordon esperó que saltara el encendedor del tablero y prendió el suyo. Te pusiste melancólico, le dijo. Amaya movió la cabeza. No. Tenía un semblante de disgusto antes que de miedo. Bueno, para mí, esto expresa, porque Gordon va con un tipo que está absolutamente asustado por ir a robar y le dice, te pusiste melancólico. ¿No? No sé, tiene como ese humor, la frase, el contexto, tiene el humor de que entiende el susto tremendo, el terror, como una suerte de melancolía, ¿no? Para un hombre habituado al delito. No sé Vos sabés si que ustedes lo viven igual, pero me yo parece que muestra la estatura del delincuente frente al tipo que tiene un comercio de antigüedades y que va a robar por primera vez sin necesidad o por una necesidad política, justamente. vos sabés que me haces acordar de dos cosas, se me ocurrieron ahora. Uno, Borges. Borges tiene una frasecita en un poema que te pinta a vos. Dios que salva el amor, salva la escoria. Y estás ahí como Dios, porque el Gordon tuyo no es ni un delincuente, ni un asesino, ni un nada. Hasta es amoroso, hasta da gusto leerlo. Es como que está salvando la escoria. Y uno lee el libro este, como dijo Hernán, no con la vertiginosidad que lo lee. Uno se lo absorbe, porque absorbe una novela de amor. Es increíble, estás hablando de hechos así, pero es una novela. Yo terminé en 3 días de leerla. 3 días me lo comí el libro. Es una novela de amor. ¿Por Y qué vos de amor, decís, te pregunto? ¿y por qué los personajes de las historias que hemos vivido? Date cuenta que vos hablás conmigo y yo soy un tipo que vivió en la época de Gordon. Para mí Gordon era un personaje que salía en los diarios. Las cosas salían. O sea que yo lo vivía diariamente en mi propia vida. Y con mi propia vida es mi amor, porque es mi vida. Y vos me recreás mi vida y la transformás eso en los diálogos. Y yo me veo viviendo esos días. Y ahí está el amor. Por eso dije que Dios que salva, el amor salva la escoria. Y la segunda cosa, días pasados yo estaba leyendo algo sobre el combate de San Lorenzo. Y entonces había una frase que había escrito Parrish, que fue un novelista, un escritor que vivió el combate de San Lorenzo de la Torre, fue el último tipo que lo vio. Dice que San Martín bajó, se subió al caballo y dijo, ataquen. Y salieron 125 tipos vivos a vivir o morir. Y esta gente es eso. De pronto, esto es lo mismo lo que narrás vos. Paren acá, suban ahí y van a atacar de un lado y van. ¿Y cómo que Claro. van? Van y pueden vivir o lo matan. Y sin embargo, van. Bueno, esas dos cosas me han impactado de tu novela. Realmente. No sé qué opinas vos de lo que te digo que has No, no, a vivido. mí sí, porque creo que los personajes tienen una pulsión, es decir, los personajes quieren sobrevivir, todos. Quieren Todos. hacer bien su trabajo, aunque sea robando, obviamente, eh, y hacerlo honestamente, digamos, ¿no? Tejo, como policía bonaerense, quiere hacer bien su trabajo. Julieta quiere hacer carrera, quiere crecer,
viene de un lugar, no diría marginal, pero un lugar de pobreza que se enfrenta contra el mundo de la Universidad de Buenos Aires, contra todos estudiantes acomodados que vienen con sus familias asentadas, digamos. Eh, hasta Juicy, que vende juguetes, también busca su lugar en el mundo, ¿no? Robando. Bueno, y tantos otros que están ahí dando vueltas en el libro, que son muchos. Y bueno, después se topan con las asperezas de la vida y con los cambios que se van suscitando, y muchas cosas ocurren por azar, otras porque las buscan, y entran todos en una dinámica que es primero del delito y después de la política. Hay una parte también que yo cuento, Gordon y Acosta en el palco de Seiza frente al peronismo, Esa después de escena, la esa persecución y escena la es cárcel. magistral. Esa escena con Leonardo Fabio y con todo, es magistral. Además pongo después de la persecución y la cárcel, que Sí, ellos también la vivieron como el peronismo, ¿no? Tanto sí, Acosta sí. como Gordon. Y ellos ahí delante de ese mundo, de esa marea, de ese mar embravecido que en ningún momento pongo la fecha, ¿no? Que es el 20 de junio, obviamente. Y bueno, también un poco el azar, cómo lo fue llevando y cómo lo fue haciendo después un agente paraestatal y después un represor metido en el mundo de los militares. Pero me parece que es un libro que ve los 70 desde otra óptica, quizás desde una óptica, o seguramente desde una óptica que yo nunca había tocado, desde la delincuencia. Eh, desde la delincuencia. Porque la delincuencia se puede contar casi como un hecho asocial, ¿no? Digo, con motivaciones sociales de los personajes, pero acá entra en una dinámica, los 70, la delincuencia entra en la dinámica política. Tanto es así que confunden a Gordon con un guerrillero. Sí. Sí. Y termina. Una simple granada y unas balas lo transforman de un lado o de otro. Sí, no, pero por la mecánica también de robo a Bariloche. Sí, sí, por ejemplo. Que era tranquilamente una acción de la AAA, ¿no? Que podría ser, por eso tenía después la experiencia de cómo actuar, secuestros, ¿no? Experto en secuestros, secuestrador serial. Ya empieza robando un banco y secuestrando a la línea ejecutiva de la empresa. A todos. Y en un pueblo, además, ¿no? Sí. En un pueblo, digamos, en una noche en un pueblo, recorriendo Sí. todo un radio importante y con actos simples que él mismo se daba cuenta de que no tenía nada, no tenía banda directamente. No, era una banda, siempre bandas formadas en el camino, Claro. porque Bueno, sí, además, sí. eso me llamó la atención, ¿no? Conseguime 5, traeme 2, buscame 4, o sea que Es casi medieval, ¿no? Con los ejércitos mercenarios. Sí, pero no tiene tanto de. Entiendo lo que decís, pero es como dar una mano también, sí, ¿no? Dar sí, una mano, como diciendo, bueno, te mando a Costa, después me lo vas a pagar. sí, No es esa profesionalización del delito, digamos. El que quería ser profesional ahí era Carrizo, ¿no? Que también es una banda, que ya tenía una banda de delincuentes a la vieja usanza, ¿no? Como decía claro, él, somos delincuentes, tenemos códigos, ¿no? O claro, refiriéndose a otro, es un delincuente para sacarse el sombrero, ¿no? Con un sí, profesionalismo frente a otros dos que aparecen de la nada, prófugos como Gordon y Acosta, y que piden cobijo, ¿no? En un mal momento, ¿no? Y bueno, hay gente que se conoce en la cárcel, que va saliendo y viendo qué hacer,
Y después la política también, la policía, los parapoliciales, todo circundando las mismas calles y los mismos días, ¿no? Rondando a esa etapa, y también un país próspero, se notaba ahí como contraste, ¿no? Industriales, autos de industriales, relojes importados para los joyeros de la calle Libertad, el dinero a la vista. Me parece que daba la sensación de un país próspero esa etapa, ¿no? Estamos No sé si conversando tuviste con... la misma sensación, Mario. Es que así lo era. Y aparte un sistema Sí, diferente, ¿no? Porque el dinero se manejaba de otra forma, que hoy estaba todo claro. mucho más ahí, a mano, como Sí, sí, para sí. no solo la abundancia, sino la disponibilidad fresca de incluso ir a robar 2 veces en la misma concesionaria, porque el tipo Sí, seguía juntando plata y le iba a seguir juntando así, no iba a cambiar por otro sí. sistema. Eso Y se... sabían los horarios en que iban los empleados a guardar el dinero. También esa cosa de estar atento, ¿no? Del delincuente que está atento, que sabe que su trabajo es estar atento. Estamos conversando con Marcelo Larraqui. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Y el hombre siente al final su propia necesidad, que confabula en sus ansias, y es imposible vivir sin nada que resistir, sin nada que superar. Los valores del mundo se rompen en pedazos. Las cárceles del día se cierran sin cesar. La propia soledad del hombre original se ha visto sepultada. Volver y comenzar la vida que vendrá, cargada de esperanzas. Vivir y comprender que el tiempo se nos da desnudo entre los brazos. Soñar, siempre soñar, que amar y no ceder impulsan nuestros pasos. La propia soledad del hombre original se ha visto sepultada. Volver y comenzar la vida que vendrá, cargada de esperanzas. Vivir y comprender
que el tiempo se nos da desnudo entre los brazos. Soñar, siempre soñar, que amar y no ceder impulsan nuestros pasos. Los valores del mundo se rompen en pedazos. Las cárceles del día se cierran sin cesar. Los valores del mundo se rompen en pedazos. Las cárceles del día se cierran sin cesar. Se rompen en pedazos. Las cárceles del día se cierran sin cesar. Escuchábamos a Raúl Lucy interpretando Soñar, Soñar, tema del poeta Mario Dobri, mientras seguimos conversando con Marcelo Larraqui sobre su última novela, Gordon. Eh, Recién hablabas de las otras biografías que escribiste, la de López Rega, la de Galimberti, eh, y en esta, ¿cuánto te, te implicó la forma de, de enfocarte en la historia el haber narrado en ficción o sea, haber decidido la ficción por sobre el libro de historia, o el libro de la biografía histórica tradicional? Te lo pregunto porque recién hablabas de Gordon, y Gordon tiene muchas historias. O sea, si es un personaje rico es porque tiene un montón de cosas. Y vos elegiste contar, en cierta forma, por lo menos en la mayor parte del libro, el Gordon delincuente. Pero los otros que nombraste después, el Gordon de la AAA, el Gordon de la banda de secuestradores de los 80, eso los dejaste afuera. Esa decisión Sí. fue porque, Bueno, por sí. haberlo hecho novela, porque si hubieras hecho la biografía te hubieras quedado a la mitad. Bueno, hice un recorte, ¿no? Para profundizar sobre algo que me interesaba. Lo otro, quizá, el Gordon de la AAA o de la dictadura a cargo de Orletti o de que secuestró a Kelly, es el que resonaba más. Acá yo tenía que encontrar al personaje y siento que lo encontraba más acá. Es decir, que en el otro lado, o que en la otra parte histórica más conocida para los que conocen la historia, obvio. Seguramente las nuevas generaciones no tienen por qué conocerlo tampoco, ¿no? Porque era un personaje, además el hecho de que no viniera de la política, te daba menos elementos narrativos. ¿Se entiende? Porque vos tenés un tipo que viene de la política y decís, bueno, estuvo en esta agrupación, después pasó acá y allá y fue funcionario, o convivió con estos militantes. Acá había que arar en el desierto, lo cual producía un mayor desafío. Por ejemplo, una de las partes que a mí más me gustan del libro es cuando roban el Banco de Bariloche y se van por la ruta con 3 autos que se siguen, es decir, unos a otros en fila, mientras van pensando en si se van a matar o no. Entonces, eso obviamente no está en ningún libro de historia. Ningún Claro. libro de historia va a escribir sobre eso. No, eso es la parte por eso te dije que la historia está hecha de hitos, pero para conectarlos, como las estrellas, de espacio vacío. Y eso hay que explicarlo. Y como Claro. no hay leyes físicas
para describir los espacios vacíos que ocurre en la ciencia, que uno trata de ver las fuerzas gravitatorias o algo que una a los planetas. Las fuerzas gravitatorias sos vos, que vas a explicar cómo se Sí, conectan. igual, por ejemplo, Piglia, Plata Quemada, que yo lo leí bastante, lo volví a leer para esta etapa. A mí me gusta mucho Piglia. Piglia también, cuando roban el banco, creo que es en San Fernando, y se van a Montevideo, hace un viaje también que se mete en la cabeza de los tipos. Y yo leí ese Sí, es. viaje muchas veces para construir, y después me desprendí. Si vos lees los dos viajes en paralelo, no tienen nada que ver, digamos, pero tiene el sonido de lo que están pensando, ¿no? Es decir, cuando vos salís de robar un banco y se van 3 autos acá, como en el caso de La Ruta, a la noche, con bandas que no se conocen, eh, y que una piedra golpea en el cárter. Es decir, eso no lo podía escribir en un libro de historia. Como no podía escribir en un libro de historia, cuando hay un choque en una esquina, ni en una crónica periodística, y Que Gordon pensaba el ve tipo, su auto chocado, sí. que Acá diga, no, che. todavía me daba aceite ese vehículo. Claro. Eso no te lo permite escribir una investigación periodística. Pero creo que frase más gráfica que esa, de No hay. decir que el choque acababa de ocurrir, no hay. No No hay. hay. Vos podés Había- poner, el choque se había producido hace 5 minutos, y poner, todavía me daba aceite ese vehículo, entre una frase y otra, yo me desprendo del historiador y elijo la otra. a mí hay una imagen que para mí que lo grafica a él muchísimo y que por ahí pasa desapercibida en el libro. Es bien sobre el final, cuando él sale de Caseros y afuera está la esposa Sí, la familia. esperándolo y él sigue de largo. Claro. Y se va a un auto y es como, Desaparece. esa historia murió, esa parte de mi vida murió. No existe más, no existen. Me Sí, voy y sí. Es que desaparezco. él sigue prófugo. Claro. Él Pero sigue Claro. digo, prófugo. pero veo más allá de eso, esa imagen de decir, pasó de Sí, es una largo. imagen de corte. Bueno, él ya había, él cuando ya lo detectan, ya todo ese mundo termina. Por eso también esa descripción melancólica de cuando los delincuentes con sus parejas bailan y están los otros delincuentes que miran y añoran tener una pareja que los acepte como delincuentes. Ahí sí hay una melancolía también, la melancolía del delincuente, puede ser también una novela. Como la Que después mafia. final, La pero que después pareja final, saben todo que es la mafia. bueno, pero finalmente casi Claro, lo la mafia consiguen eso. necesita una familia, necesita Sí, una familia para perdurar, digamos, ¿no? sí. Nada, bueno, yo siento que el libro está bien, así como esta charla amena. eh, eh, el producto final me llevó 4 años de escritura y de investigación, y entre ficción y no ficción, 5 años. Eh, Fue un libro del cual uno puede reducirlo a una charla amena, pero digo, yo lo pensé mucho este libro y lo escribí con mucho detalle y me he tomado algunos intervalos. Es decir, yo en las etapas como calientes del libro, que decía, bueno, voy a escribir un capítulo sin parar, me tomaba 15 días. Pero después, para arrancar con otro capítulo, si bien yo ya tenía una hoja de ruta, me tomaba un tiempo tremendo, tremendo, porque el libro tiene distintos puntos de vista narrativos. El robo al banco de Arroyo Dulce, que es como un western rural, también está escrito como si fuera, por lo menos así lo quería yo, como un elemento de relojería, ¿no? Como la visión judicial, la visión policial, la visión de los testigos, la visión de Julieta, la visión del propio Gordon, de Chiche es un personaje que a mí me encanta, que está ahí como rueda de auxilio. Entonces, son todas cosas que son difíciles de escribir
en una echada, digamos, como un novelista que escribe un monólogo, digamos, suelto, ¿no? Es una arquitectura interna que siempre parezco el sacrificado de la historia, pero no son fáciles de hacer estos libros. Hay Eh, gente que le sale eh, más fácil. Vos sabés que en la escena de Devoto se cruzan dos miramientos delictivos, que incluso hasta el día de hoy están. Uno de el delictivo contra la sociedad, a la cual se le trata de delinquir, hacer una acción que nosotros llamamos delictiva, pero no se trata de cambiar la sociedad. Se trata de habitarla, como hace Gordon y sus grupos. Se compran aviones, viven una vida ficticia que le encanta vivirla, pero se come lo que no puede hacer rápido de la sociedad. Y la otra, el idealismo de la delincuencia. Es decir, el tipo que roba un banco, mata y todo, pero quiere cambiar la sociedad completamente. La gente del ERP, montoneros y todo. O sea, esos muchachos idealistas que van a ser delincuentes, pero lo que quieren es destruir la sociedad. Ambos Bueno, hacen lo mismo, pero el fin el no es robo, igual. el robo como medio y el robo como fin, ¿no? También se puede reducir así. El robo como medio, para también contra un enemigo, que puede ser el banco, pero después también hay cosas que yo pongo en el libro del militante que roba, porque también necesita unos mangos como para sobrevivir. Te puede robar una estación de servicio. Eh, sí, una vez, esto yo lo resumo en una parte del libro como salían de caño porque le habían tomado el gusto a la cosa, ¿no? Cuando vos ya sabés cómo hacerlo, después ya no importa tanto por qué lo haces. Con esto quiero decir que el delito estaba inmerso en la violencia política de una manera estaba muy presente en la violencia política. Y en el caso de Gordon, de la singularidad, él lo eligen también como delincuente para que participe en la violencia política. Vos se da cuenta que puede prestar servicio. Como también ya en la novela marcan a uno que es buche de la policía o supuestamente buche de la policía también, en el delito común. ¿Qué diferencia habría de llevar a un buche de la policía en la participación política? Marcelo, ¿qué ¿No? otro fragmento del libro nos podés compartir con nosotros? Bueno, este a mí me gusta porque le da cierta tensión. Dice así: Gordon miró alrededor, tuvo un mal pálpito, se lamentó de haber ido solo, se confió demasiado. En ese instante pensó que la chica se había transformado en un anzuelo de los policías que lo habían perseguido, que aún lo perseguían, y él se estaba metiendo de cabeza y sin pudores en una ratonera. No veía ahora en sus ojos ni un rastro de belleza, sino la helada certeza de la traición. Y los dos quedaron inesperadamente envueltos en una atmósfera fría, en un silencio devastador, como si no hubiese más palabras, o si las palabras no bastasen para romperlo. Esa es una escena totalmente imaginada por vos, pero si no la imaginás, si no sos Gordon, la historia no ata puntos, desde el que va a venir y desde el que se parte. Eh, es una maestría esa de trabajar. Yo he leído muchas novelas históricas como tantos, ¿no? Y hay veces no están metidos los personajes. Se habla como por encima de la ola, surfeando la ola, Claro, no surfeando la ola. Y vos no surfeaste la ola en ningún momento. claro, bueno, te Eh, agradezco, Mario, pero es cierto lo que decís.
yo a cada personaje le daba una caracterización y una vida presente en sí mismo, aunque fueran muy laterales. A Cualquiera, Edo, por ejemplo, el apoderado de la banda, por una ejemplo. persona que en 2 líneas yo la caracterizo, ¿entendés? Sí, sí, sí. Nadie lo tomaba como un delincuente, simplemente como un garca. Claro, claro, es un garca. O sea, la categorización de la delincuencia tiene un montón Claro, de nombres y apellidos, no es todo igual, claro, pero son delincuentes, están en el camino ese, ¿no? Vos había sabés que que, meterte adentro. vos sabés que mi experiencia de cosas, estamos hablando de mi vida, porque al fin y al cabo puedo adueñarme de esto, porque es mi vida también. Cuando muramos nosotros, bueno, será ficción o lo que quieran, pero es un trabajo duro escribir cuando sabés que hay mucha gente viva que vivió esas cosas y que puede Sí, decir o no. O sea, de pronto alguien te puede decir algo, por ejemplo, ¿no? Yo tenía un amigo, éramos compañeros del colegio, y discutíamos en la calle sobre hechos de política y todo. Un día aparece en el diario él, y más después apareció otra vez en el diario él. Él se llamaba, vos debes conocerlo, Mario Duay. Lo habrás sí, conocido, no sí, te sí, queda. sí. Estuvo en el asalto al sanatorio, Al ¿cómo se policlínico llama? bancario. Al policlínico bancario. Él fue que estuvo en el asalto. Él fue preso muchos años. Y después de eso, hizo lo que vos dijiste. Se acostumbró al atraco de banco, cosas. Y terminó allá en Santiago del Estero, en Río Hondo, asaltando el Banco de la Nación y lo matan ahí en el asalto del Banco de la Nación. Y siempre pensé en Mario Duval. Éramos chicos, hicimos la escuela primaria juntas y sí, porque íbamos al colegio Pampa en la calle Forest y Elcano y él Y vos vivíamos ahí, nunca yo hubieses, vivía, vos, vos nunca, nunca nunca, hubieses imaginado ese destino para él, cuando lo no, conociste de muchacho. no, él estaba en Tacuara. No, además era un tipo sencillo, callado, tranquilo. No hubiera imaginado nunca un futuro de violencia en él, ni siquiera en la más mínima idea. Vivíamos en una cuadra, te digo. Y de pronto sale de caños a lo último, porque seguramente necesitaba, y salió con otro compinche y lo mataron ahí en Santiago del Estero, ¿no? Y es lo que decís vos, cómo vivíamos unidos a un montón de personajes que la historia lo iba transformando y estaban al lado nuestro. Y no era el único. Galimberti, yo lo conocía a Galimberti, y Galimberti vivía al lado de mi casa, porque al lado de mi casa vivía la esposa, él estaba casado con la hija de un odontólogo que vivía en Muy, el primer Marco, piso. ¿en dónde? Ahí En la avenida Fodes. en la En avenida la avenida Ford, Fodes. Yo vivía en apenas casado. 1237, él vivía en 1239, al lado. En Sí, el mismo apenas casado. edificio, apenas casado, en el mismo edificio, abajo, ¿sabés quién vivía? Pugliese. Mirá vos. Mirá lo que te digo, don Osvaldo vivía abajo de él. Eh, y era un muchacho sencillo. Sí, No sí. hubieras dado 3 pesos con 50 por él, nada. Y Y de eso fue en el pronto, 60, se casó en el 69, así que más o habrá menos, sido sí. en el 70 lo habrás visto por ahí. Y sí, yo tenía 20 y pico de años. Claro. Bueno, él también. Marcelo, ¿Qué? hablamos, durante mucho tiempo hablamos sobre esta novela sin saber qué iba a ser esta novela, porque estabas con esa idea de intentar hacer ficción, o sea, dejar el, el lugar de, ¿cómo se llama? El lugar, la zona de confort que te habías creado, Sí, es habiendo verdad. escrito muchísimos libros, y después de partidos de tenis, charlábamos justamente sobre esto, de dar el salto ese al vacío, a algo que no sabías, que nunca habías hecho, que no sabías cómo hacerlo. Y los temores que se planteaban al momento de avanzar ahí. Hoy, ya con el libro en la mano, ya publicado, eh, ¿cómo te sentís?
después de haberlo escrito y de haber dado ese salto al vacío que te generó, me imagino, en algún momento un vacío fuerte hasta que se llenó. Esto es lo que decís, yo lo resumo en una parte de los agradecimientos. Cuando iba con mi hijo a la biblioteca a buscar el robo a la joyería, que no sabía cuándo se había producido, y buscamos en todo el año 71 y todo el año 72, de todos los diarios, cualquier robo que fuera una joyería. Porque no estaba publicado en ningún lado. Es decir, imagínate revisar 2 años de diario con un muchachito adolescente, digo, venía a darme una mano, buscar por acá. Y ahí lo digo, en agradecimiento a la búsqueda, antes de la pandemia, cuando todo esto era oscuridad. Sí, para mí la oscuridad era antes de la pandemia, no en la pandemia, digamos, ¿no? Como esa referencia de decir, esto te estoy hablando del año, en el verano 2019, enero 2020, yo estaba buscando, estamos en 2025 ahora. Entonces, y era oscuridad, no sabía, tenía poco y no sabía cómo, así que imagínate, y yo era un tipo grande con 12 libros encima, la carrera de historiador, decir, bueno, ya tenés experiencia. No, era oscuridad, me sentía como mi hijo de alguna manera, con el mismo desconocimiento de cómo hacerlo, digamos, ¿no? Y era un muchachito. Y en la segunda parte, cuando se publica la novela, yo sentí un gran alivio sobre todo. Cuando vi la tapa y cuando, no sé, una semana antes y que ya la novela está, cuando me llega, creo, y la tuve en mis manos, sentí un gran alivio porque yo también, de la edad de mi hijo, quería escribir una novela y nunca había podido. Entonces, esta novela me llevó 40 años. Marcelo Larraqui, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta noche de Letras y Corcheas. Fue un placer realmente enorme y a la audiencia, vayan, búsquenlo, están todas las librerías, Gordon. Seguramente los va a apasionar tanto como a nosotros al momento de leerla. No lo van a poder dejar. El único problema grande que tiene es que lo van a leer tan rápido que van a querer más. Y el libro lamentablemente termina. No se prolonga por siempre. Así que nada, Marcelo, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias, Hernán y Mario, por esta conversación. Un abrazo. Muchas gracias, Marcelo. Realmente me encantó. Me encantó, no puedo decir otra palabra. Me encantó. Muy amable. Gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.